Primero, mi nombre es Eve Vargas Stevenson. Yo soy directora de la revista Matronería Actual de la Universidad de Valparaíso y fui invitada a moderar este foro llamado Participación de las Mujeres en la publicación y la edición de revistas científicas, realidades y desafíos. Este foro es organizado por la Red de Revistas Científicas del Consorcio de las Universidades del Estado de Chile. Así que muy bienvenidos a todos y a todas. Y en un primer momento quiero darles a conocer, bueno, y dar la bienvenida a nuestras dos invitadas. Primero, Karin Berlien Araoz y Brenda Lara. Les voy a dar una pequeña reseña de ambas. Eh, la profesora Karin Berlien Araoz es doctora en Ciencias Económicas de la Universidad de Grenoble, Francia, máster en Ciencias Sociales y Economías en París 8 y profesora de Filosofía de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, ex-pedagógico. Ha realizado publicaciones y ha participado en diferentes congresos internacionales abordando tópicos como redes económicas, sustentabilidad, economía feminista, economía con enfoque de género, economía institucional, especialista en el estudio de dinámicas de cooperación y procesos de autoorganización en la economía solidaria. Actualmente, la profesora Karen es académica investigadora de la Facultad de Economía de la Universidad de Valparaíso y es directora de la Unidad de Igualdad e integrante de diversidad de nuestra Universidad de Valparaíso. Y por otro lado, les quiero comentar y dar una breve reseña de la profesora Brenda Lara, quien es psicopedagoga, magíster en Ciencias de la Educación, doctoranda en Psicología de la Educación de la Universidad de Barcelona. En sus últimos 15 años se ha dedicado al desarrollo de la investigación e innovación en la formación inicial del profesorado. Es autora de publicaciones en materias de reflexión pedagógica e identidad reflexiva, docente de estudiantes de profesorado, es académica del Departamento de Ciencias de la Actividad Física de la Universidad de los Lagos, Campus Puerto Montt, Chile. Así que les damos una cordial bienvenida a ambas. La dinámica va a ser la siguiente. Van a tener un espacio de máximo 15 minutos cada una para exponernos su experiencia, ¿verdad?, en relación a la temática que nos convoca. Y luego de ello vamos a dar un espacio para que la audiencia, el público, pueda dirigir preguntas a cada una de ellas, ¿verdad? O a ambas. Así que en un primer lugar, entonces, dejo con ustedes a la profesora Karin Berlien para que nos exponga su experiencia, ¿verdad? El tópico de este tema. Muchas gracias, Karin. Eh, Muchas gracias, Ingrid. Muchas gracias a todas por la invitación, a Patricia Reyes, que está por aquí también. Primero destacar el trabajo de la Patti desde la Vibra, el esfuerzo que también se ha hecho desde la Dirección de Bibliotecas de la Universidad de Valparaíso para visibilizar el trabajo, los trabajos hechos por mujeres, también los tópicos de género, las investigaciones feministas. Entonces, eso, muchas gracias por todos esos pequeños grandes aportes que en el fondo van haciendo, van transformando también nuestras universidades en espacios más diversos e inclusivos. Quisiera ver si puedo compartir por acá a ver, veo que pareciera que sí. Voy a abrir Sí, un sí, puedes PPT. compartir, sí. Ya, gracias, muchas gracias. Entonces, bueno, primero compartirles, vengo llegando recién el día de hoy, aterrizando desde la participación en un seminario y que me gustaría compartirles así chiquitito, como parte de las reflexiones que aparecieron ahí en un seminario que participé en Francia, ahora sobre el concepto de solidaridad en economía y literatura. Bueno, ahí ya como comentaba Ingrid, mi trabajo, ¿cierto? Desde las ciencias económicas, pero también levantando aportes heterodoxos para entender dinámicas de cooperación y la solidaridad. Y una de las cosas que me pareció muy interesante dentro de la conversación en este seminario fue justamente cómo, por ejemplo, hoy día se están utilizando otras herramientas desde el campo de las literaturas, por ejemplo, para revisar el aporte de las mujeres en la época, en diferentes épocas, ¿cierto? Por ejemplo, a las ciencias económicas. Y esto lo digo como una pista porque sabemos que en el siglo XIX la participación de las mujeres en las academias era excepcional, era solamente espacios de algunas, en las élites,
Entonces es muy interesante cómo algunas mujeres entran a discutir temáticas tan relevantes como, por ejemplo, las temáticas de la economía, del movimiento obrero, la participación política, desde sus textos literarios, desde textos autobiográficos. Entonces, como hoy día también existe un trabajo de reconocer, ¿cierto?, en estas obras, también una propuesta sistemática, ¿no?, donde podemos observar la realidad, ¿cierto?, con otra aproximación epistemológica, si ustedes quieren, pero que también nos permite, dentro de lo que se podía en la época, observar la mirada y el aporte de las mujeres en estos ámbitos. Eh, entonces, lo señalo ahí porque, como digo, era desde el espacio de lo permitido que las mujeres podían entonces colaborar y hacer pensamiento, y que hoy día lo podemos leer como también un aporte al pensamiento teórico. Entonces, luego podemos observar, ¿cierto?, que dadas estas restricciones de la época, ¿cuáles eran aquellas labores propias del sexo? Eran aquellas, como señalo, que estaban más vinculadas a las tareas domésticas, y que eso luego va a ir permitiendo que las mujeres vayan entrando, ¿cierto?, en las áreas académicas, en las áreas sobre todo de educación y de salud, porque sabemos que son las áreas de extensión, ¿cierto?, de las labores de cuidado que se van profesionalizando. Entonces, en el siglo XX, sobre todo, podemos visibilizar la participación de las mujeres en estas áreas. Lo cual, esta no es específicamente un espacio para hablar de todas las brechas de la participación de las mujeres en la academia, pero luego podemos inferir, naturalmente, que si las mujeres no han participado en las investigaciones académicas, no han tenido espacio para estar en la academia, difícilmente luego van a poder desarrollar publicaciones científicas, ¿cierto?, asociadas a las diferentes temáticas. Entonces, ¿dónde las vamos a ver? ¿En qué sectores vamos a ver las publicaciones de las mujeres? En aquellas que van a tener que ver con la literatura y las artes, que eran, si ustedes quieren, los oficios más permitidos para las mujeres, y luego en la educación y en la salud, y en el área de la STEM con mucha más dificultad y recién reconociéndose y entrando, lo cual no quiere decir que no hayan existido mujeres en esas áreas, sino que sabemos que han existido brechas asociadas al reconocimiento de estas mujeres, también porque muchas veces eran indicadas como la esposa de, la ayudante de, y no eran precisamente las que se civilizaban como las autoras principales en las diferentes corrientes. Bueno, respecto ahora a lo que sí tiene que ver específicamente con esta conversación, vemos que hay brechas en las publicaciones. Nosotros hemos identificado desde los proyectos, cuando se empezaron a formular los proyectos género, desde ahí empezamos a construir estos indicadores. Y básicamente teníamos dos indicadores, un indicador que tenía que ver cuántas mujeres estaban participando, ¿cierto?, en las publicaciones, pero además cuántas de estas publicaciones sí tenían una perspectiva de género. Solamente presento la brecha de las publicaciones, que es la brecha que es más comparable, porque en lo que tiene que ver con las publicaciones con perspectiva de género, no pasaban, eran 0,0 algo. O sea, de verdad no tenemos hoy día todavía, no teníamos un área de desarrollo donde además se visibilizaran así con más fuerza las investigaciones en la temática específicamente. A nivel, estas brechas que encontramos nosotros en la Universidad del Paraíso, como les muestro ahí, un 42 contra las mujeres, o sea, menos de publicaciones de mujeres que de varones, considerando que estos indicadores de publicaciones consideraron no solamente las publicaciones indexadas, sino que también otras publicaciones, como por ejemplo capítulos de libros y tal. Cuando queremos mirar después las publicaciones indexadas, vemos que todavía la brecha es más grande, entonces que solo, por ejemplo, en esta investigación del año 2023 aparece que solo un 37% de estas publicaciones indexadas en Vox, Scopus, Cielo fueron por mujeres, han sido realizadas por mujeres que aparecen como investigadores principales. También, ¿qué es lo que genera, ¿no? Esto es interesante porque no es un dato solamente a nivel local, nacional, sino que también es a nivel internacional.
Luego de cuáles serían las barreras que hacen que las mujeres tengan más dificultades para generar esto, es que, bueno, también existe una brecha en lo que tiene que ver con la investigación, con el levantamiento de fondos. Entonces, si las mujeres no tenemos los fondos para desarrollar investigación, luego también vamos a tener dificultades, ¿cierto?, para tener publicaciones asociadas a esas investigaciones. Entonces, esto es como una brecha. Si habemos menos mujeres, hoy día las brechas de participación en la academia, vemos que las mujeres están entrando igual que los varones, incluso un poquito más entran mujeres a la educación de pregrado, pero a medida que vamos avanzando en la carrera académica, esa brecha se empieza a generar, ¿no? Si bien partimos de un estado igualitario, pero a medida que avanzamos, esa brecha se genera. Si tenemos menos mujeres con doctorado o con magíster, también vamos a tener menos probabilidades de que hagan investigaciones. Si tenemos menos mujeres que hagan investigaciones, menos publicaciones también al mismo tiempo vamos a desarrollar, ¿ya? Entonces, es como, ¿y cuáles son las barreras que tenemos? Muchas veces, como señalo, las tareas de cuidado o las tareas de servicio al interior también de las universidades. Porque las mujeres, cuando observamos la distribución de cargos, vemos que dónde estamos en los áreas de gestión mayoritariamente, pero no a cargo de las áreas de investigación, lo cual se va a traducir luego también en brechas en estas áreas. Pero no solamente existe una brecha desde quienes presentan los artículos, porque aquí podríamos decir, bueno, acá hay decisiones, si ustedes quieren, que han tomado la familia, que han tomado las mismas mujeres, para definir si dónde van a desarrollar, imaginándonos que solamente tenga que ver con transformar a lo mejor estos perfiles, ¿no? Y que con esto vamos a generar, si más mujeres intentan publicar, más mujeres van a estar publicadas. Pero en la práctica también encontramos, perdón, una brecha que está asociada a las publicaciones. Entonces, también cuando les presento nada más que el resultado de este artículo, que lo que va a decir las evidencias y los sesgos que también hay en las revisiones de pares luego para que los artículos de las mujeres puedan ser publicados. Y acá entonces aparece una evidencia interesante que efectivamente las mujeres están subrepresentadas. Esto se hizo revisando, la autora acá, Erin Hengel, lo publicó pensando solamente revisando las revistas de economía. En el caso de las revistas de economía, encontró efectivamente este sesgo, como aparece ahí, los trabajos escritos por mujeres son del 1 al 6% de los escritos equivalentes escritos por los hombres, o sea, una brecha gigante. Pero además la brecha se amplía durante los procesos de revisión de pares, ¿ya? Existe un mayor estándar de calidad que se le exige a las mujeres y además al mismo tiempo esto se refleja en los tiempos que los artículos alcanzan a ser revisados por los varones. Por lo tanto, se encuentra, por lo menos para el área de las ciencias económicas, que existe una brecha, ¿cierto?, que es consistente, una diferencia subjetiva también, que es como una barrera en la entrada, desde quienes están hoy día haciendo las publicaciones asociada a la restricción a la participación de las mujeres, ¿ya? Porque estamos con estos estándares más altos. Bueno, si nosotros queremos además esto es lo que tiene que ver específicamente, ¿no?, con las publicaciones. Entonces podemos decir, menos mujeres estamos publicando, estamos haciendo el trabajo de la publicación, porque primero participamos menos de estos fondos de investigación. Luego, cuando presentamos un artículo, también nos encontramos con brechas en la entrada. Pero esta pregunta, esta preocupación respecto al análisis de género que estamos, por ejemplo, desarrollando hoy día, yo les quiero mostrar que de verdad es una preocupación reciente. No es una preocupación que haya estado, que la hayamos estado mirando con mucho tiempo. Por lo tanto, también las medidas, las políticas que están desarrollando las instituciones de educación superior, los ministerios de ciencia y tal, también van a ser recientes, ¿cierto? Y nada más que como para verificar esta hipótesis con el Data Analítica del Google, podemos ver el tiempo que tienen los estudios los de análisis de género. Y como ustedes pueden ver, acá le saqué en diferentes idiomas, como nada más que para mirar, y esto es como para traerlo a la conversación también y a la discusión, por supuesto. Podemos ver que los estudios de
Gender Analysis, por ejemplo, si lo queremos mirar en inglés, se nos disparan desde el año 80 en adelante. Para cuando lo miramos en español, textos que aparezcan con estudios de género, encontramos más o menos lo mismo. Y es más, vemos un pic, así un boom de esto, y luego hay una caída, sí, en las publicaciones. Y lo mismo cuando lo miramos en francés, donde vemos que llega un poco más tarde este concepto de estudios de género. Esto, sin embargo, si nosotros lo cruzamos, por ejemplo, con el concepto de feminismo, y acá es más interesante, porque cuando vemos los textos que abordan la temática del feminismo, sí encontramos evidencias de publicaciones tanto del siglo XIX como de inicios del siglo XX, ¿ya? Y acá están lo que después vamos a reconocer en la literatura feminista, las diferentes olas del feminismo, con las diferentes problemáticas, desde las problemáticas de los movimientos obreros, como señalaba desde el inicio, con estas autoras como George Sand o Flora Tristán, pero después la participación en el voto y después como nuevamente vuelven a aparecer las otras temáticas que van a ir de la mano de las temáticas de cuidado. Y es interesante y acá nada más que para tomarlo, porque justamente una de las presentaciones que me tocó observar la semana pasada tenía que ver sobre la obra de George Sand, por ejemplo, y donde George Sand a la época además levantaba temáticas como por ejemplo la necesidad del cuidado de la naturaleza, o sea, es decir, temáticas que el feminismo ha trabajado recientemente, por ejemplo, como lo reconocemos desde el ecofeminismo, podrían encontrarse pistas en las feministas del siglo XIX, que uno dice, eso de todas maneras es interesante porque entonces, ¿qué quiere decir? Que hay un trabajo y hay un desarrollo que todavía está pendiente respecto a las perspectivas y el pensamiento situado que desarrollaban las mujeres, ¿cierto?, en el siglo pasado. Entonces, todavía hay muchas cosas que tendríamos que entender ahí, aportes a la ciencia que por ahí fueron olvidados, ¿ya? Y como lo pueden ver, también buscándolo en francés, aparece el concepto de feminismo, también trabajado desde el siglo XIX. Y bueno, nada más que acá dejo a Joan Robbins, que es como una de las economistas que no ganó el premio en su época, lo ganó Keynes. Muy importante, pero muy importante visibilizar el trabajo de Joan Robbins también en la misma época para todo lo que tiene que ver con el Estado social. Entonces, como les señalo recién hoy día, estamos como recuperando eh, algunas temáticas, estamos volviendo a visibilizar a algunas mujeres que desarrollaron un aporte interesante en la ciencia y que quedaron olvidadas. O sea, Elinor Ostrom es la primera mujer, por eso también la pongo acá, que gana el Premio Nobel de Economía, pero no es la única economista que es relevante para el desarrollo de la ciencia económica. Entonces, ese es un trabajo pendiente y el que tenemos que desarrollar. Bueno, espero estar bien en el tiempo. Dejo aquí mi presentación. Muchas gracias. Mu- A ver, ahí, eso. Muchas gracias, Karim, por tu presentación, ¿verdad? Que nos hiciste un- una, un abordaje en relación a las brechas de género en investigación y publicaciones, ¿verdad? Sobre los estudios de género bueno, y relaciones con el feminismo y las publicaciones. Excelente. Vamos a dar paso entonces a nuestra siguiente invitada, que es Brenda Lara. Brenda, sí nos va a compartir pantalla para presentarnos y dejamos el espacio también del chat para las preguntas para nuestras expositoras. Y bueno, luego que ambas expongan, podemos dar la palabra, ¿verdad? Para quien quiera dirigir directamente sus preguntas. Gracias, Brenda. Me dan un minuto y logro que me salga bien. En todo caso, si a mí no me resulta, la envié por si Ahí está. acaso algo Nos no va. está cargando, Brenda. Ahí está cargando. Ahí sí. Ya, Perfecto. ok. Bueno, primero igual reiterar las gracias por la invitación.
es igual un tema para mí que es un desafío, si bien lo abordo, no investigo exclusivamente en esta área, pero he intentado aportar este foro con una mirada desde mi ámbito, que es la psicología de la educación, y exclusivamente desde una teoría que trabajo, que es la del yo dialógico. Y por eso, como el diálogo que tenemos cada una de nosotros y cada uno de nosotros, en este caso con lo que tiene que ver con enfrentar publicaciones y ediciones de revistas. Entonces, los y las voy a invitar a hacer este ejercicio hoy día conmigo. Mm, A ver, discúlpenme un segundo, que tengo silenciado esto, pero no quita que no empiecen a llamar. Bien, entonces, como muy bien mi colega que estuvo antes hizo un ejercicio, Karin, hizo un ejercicio de una revisión del contexto y la situación, yo no voy a profundizar mucho en ello, simplemente he colocado algunos gráficos aquí igual que conectan la relación que existe entre investigar y adjudicarte recursos de un fondo concursable que te exige de alguna forma tener que publicar y eso está asociado a las publicaciones. Yo creo que, como planteaba Karin, en el país se está intentando hoy día realizar muchas iniciativas para profundizar en la producción en el ámbito de publicaciones y edición de libros, pero probablemente esto nos va a tomar un tiempo que se concretice y sobre todo porque hay muchos aspectos y muchos factores que influyen para que esto realmente se dé como se esperaría. Entonces, simplemente decirles que aquí existe un contexto, pero la verdad de las cosas es que en un contexto, y yo les coloco mi propio contexto, que para que de paso vean, este es mi campus, con un día de sol, no como hoy, pero así es, el campus Puerto Montt de la Universidad de los Lagos. Y la verdad de las cosas es que en ese contexto estoy yo y me tengo que posicionar como escritora y como productora de conocimiento. Por lo tanto, aquí este contexto también me va a posicionar. Entonces, tanto cómo nos posicionamos nosotros las mujeres cuando tenemos este desafío, como, por otra parte, cómo ese contexto en el cual estamos nos está posicionando a nosotras mismas respecto de los avances que podemos hacer o no hacer en el ámbito de la producción científica y de la publicación de ello. Y en el ámbito de mi teoría hay algo que a nosotros nos preocupa mucho, que tiene que ver con qué dice mi voz interna cuando estoy frente a la posibilidad de escribir un artículo o editar un libro. ¿Yo me creo que puedo hacerlo? Porque he construido una realidad, pero esa realidad no la construyo como un imaginario que está en la nada. Tiene que ver con un contexto. Y cómo ese contexto también, a través de la historia, ha generado también una idea y unas condiciones para que yo pueda escribir o no. Porque no se trata solamente a veces, los voy a colocar en varias situaciones. Hoy día se están generando algunas condiciones. Están comenzando, producto de los proyectos que nos hemos adjudicado, están empezando a haber más recursos para que podamos postular. Pero, ¿realmente todas podemos postular a esos fondos? Porque algunas tenemos una carga de docencia que la verdad las cosas es que es muy complejo a poder postular porque hacer siquiera un proyecto a veces toma un tiempo para poder pensar en la posibilidad de postular. O sea, la carga que tenemos, que son las condiciones en las cuales trabajamos, realmente nos permite hoy día ir avanzando en publicar y en editar libros. Por otra parte, sí, hay concursos hoy día, pero ¿en cuántos concursos hay? ¿Cuántos concursos recuerdan ustedes que hemos participado en el último tiempo? Por ejemplo,
para postular, editar un libro? O sea, en términos reales, ¿de cuánto disponemos para efectivamente participar en estas condiciones que tenemos para participar? O sea, una de las cosas que a mí me preocupa y que quiero plantearles hoy día tiene que ver cómo nosotros hemos ido naturalizando las dificultades que tenemos y vamos asumiendo que no tener el tiempo para hacerlo es natural porque tengo una carga de docencia tan alta que no puedo hacer estos otro tipo de actividades. Eso está bien que no tenga el tiempo para hacerlo, está bien que algunas compañeras quieran hacerlo y aún así no puedan. Por otra parte, nosotras creemos que no podemos, nosotros hemos construido una idea de que no tenemos las habilidades ni las competencias que requiere la escritura de una publicación o la edición de un libro. Existen algunas condiciones que nos desfavorecen, que nosotros las hemos asumido como una verdad y no podemos hacer más allá de eso. Entonces, el tema es, ¿qué creemos nosotras? ¿En qué condiciones estamos nosotras posicionándonos frente a este requerimiento que se nos están planteando y que hoy día nos dicen, tú tienes que publicar, tú tienes que editar un libro, pero por otra parte, no tengo tanta certeza de que realmente estén las condiciones de contexto y que yo hoy día cuánto crea que pueda hacer uso real de mi tiempo para ello. Y por otra parte los quiero invitar y las quiero invitar también a otro cuestionamiento que me he hecho mucho en el último tiempo. ¿Estamos de acuerdo con la cultura de producción científica desde nuestra mirada? Ello involucra, ¿se tiene que pagar para que me revisen un artículo? ¿Para que me publiquen un artículo? ¿Está bien que esto sea así? ¿Esto se condice con una mirada feminista también de producción de conocimiento? ¿O, o no es una contradicción y una dinámica que no tiene que ver con las formas como se debería hacer la producción científica? Y en este ámbito, las revistas científicas son la única forma válida de compartir el conocimiento, que por lo demás significa que nosotros también validamos estas formas y estas prácticas, porque muchas veces también tenemos otras formas de hacerlo, otras formas incluso de compartir el conocimiento que pueden llegar a diferentes sectores y de diferentes formas que no necesariamente tiene que ser en estricto rigor de esta. Entonces, quisiera dejar puesto en este foro igual que probablemente nosotros también somos parte de quienes reproducimos unas formas que probablemente podrían no ser las más sanas, podrían no ser las que mejor nos representen y al final terminamos validándolas. En lo que he planteado, entonces, me surgen los siguientes desafíos. Si bien tenemos que seguir avanzando en generar las condiciones institucionales que hoy día se están haciendo muy bien, insisto, se están generando muchas oportunidades que antes ni se imaginaban que existían. Y eso es tanto a nivel de nuestras universidades como a nivel nacional que se han ido generando, pero también tiene que ver cómo nosotros trabajamos en nosotras mismas, y esto no puede ser algo que cada una haga a libre disposición, porque a veces no es simple de hacer, pero es como nos hacemos cargo de que se tiene que hacer para poder identificar aquello que a cada una de nosotras nos está limitando para hacerlo, porque, insisto, yo estoy segura que muchas colegas de mi campus
quisieran poder estar publicando porque yo hablo con ellas y ellas me cuentan que lo quieren hacer, pero en términos reales no lo están haciendo, aun cuando quisieran. Y uno sabe que por una parte tienen una enorme carga desde el punto de vista de la docencia, de la gestión y de la vinculación con el medio. Por otra parte, seguir insistiendo en que tenemos el desafío de colaborarnos. Ah, creo que en la medida en que trabajamos juntas, en que nos apoyamos, en que ponemos en juego las habilidades, las destrezas que cada una tiene, y en estos momentos, por ejemplo, con este foro, que podemos compartir diferentes miradas, nos permitiría también ir avanzando más que en una mirada individualista de que cada una de nosotras haga lo mejor que puede en estas condiciones que tiene. Y por último, seguir insistiendo en que tenemos que repensar la cultura de producción científica. Y si esta es la forma que todos vamos a aceptar y vamos a validar como la forma que se tiene que hacer. Y que probablemente tenemos que mirar hacia otras formas de compartir el conocimiento, eh, que probablemente podrían llegar a ser tan válidas como la que existen hoy día, pero probablemente menos, con menos eh, comportamientos que son altamente cuestionables. Y si ustedes quieren, incluso desde que estamos hablando de que aquí se financian proyectos de investigación donde después el producto de eso, que es una publicación, tiene un costo por el cual tenemos que pagar para acceder a él. Eso a mí me parece que no corresponde, que eso raya un nivel de la ética porque son fondos públicos para proyectos de un conocimiento que tendría que ser democrático y estar disponible para todos, pero no que exista una moneda de cambio para que las personas tengamos acceso a un conocimiento que ya fue financiado con recursos públicos. Eso me parece preocupante. Eso es lo que quiero compartir con ustedes. Si se fijan, son como muchas preguntas más que respuestas respecto de cuáles son los desafíos y las realidades que, al menos desde mi perspectiva, creo que deberíamos transitar. Muchas gracias. Y ahora tengo un problema porque no sé cómo dejar de compartir. Pero nuestros anfitriones de la reunión pueden dejar de compartir. Por Muchas favor. gracias. Muchas gracias, Brenda. Mira, algo sucedió con el filtro de tu presentación que se te veía como un poco transparentada. Y lo veo, pero no sé Pero qué no es. te preocupes porque escuchamos todo perfecto, que era lo importante, y vimos tu presentación y no quisimos interrumpirte porque en honor al tiempo y además al respeto a tu presentación misma, ¿ya? Y me di cuenta, Em, pero no sabía dónde arreglarlo. Muchas gracias, Brenda, que tú nos diste, ¿verdad? Un paseo respecto a los desafíos, ¿verdad? Y a tener una mirada más crítica respecto a la publicación científica, bueno, con enfoque de género y a las formas de la producción de conocimiento y su difusión, ¿verdad? Así que muchas gracias por eso y por tu excelente eh, forma de presentarnos la temática. Bien, entonces damos espacio entonces a las preguntas hacia nuestras expositoras. Dejamos el chat, pero en realidad, bueno, Jerome nos dio una opinión respecto a la presentación de Brenda, que está totalmente de acuerdo. Ahora, lo último que mencionabas, que sobre la utilización de los recursos públicos, que efectivamente era como pagar dos veces, básicamente, la última idea que mencionabas. Y Mónica Cañupán, Brenda, te consulta si a las interrogantes que nos mencionabas en la última parte de la exposición, si hay alguna idea de respuestas a estas interrogantes que nos dejabas abiertos al auditorio. Mira, lo que pasa es que primero lo que cada uno vive y cómo cada uno se posiciona o cada una de nosotros nos posicionamos frente a las publicaciones es algo subjetivo.
Por lo tanto, tiene que ver cómo nos hacemos cargo en la universidad, o si nosotros queremos avanzar en esto, en trabajarlo. Y no decirnos, tienen que participar, tienen que concursar, tienen que publicar, pero sin haber trabajado con nosotros en lo que a nosotros nos está limitando, porque es subjetivo. Porque probablemente los temores que yo tengo para la escritura y para organizar mi idea no es el mismo temor que tiene otra colega o compañera, es diferente. Pero ¿cómo generamos una estrategia para trabajar esto que nosotros mismos nos está produciendo la limitación? Es parte del desafío que yo les quiero plantear. Porque si no, claro, podemos encontrar muchos estudios y entendemos que algo que está muy arraigado en nosotros tiene que ver con el cuidado. Por lo tanto, tú entenderás que yo no me voy a sentar a escribir un artículo si tengo que ir a cocinar porque mi hija y mi familia necesitan comer. No lo voy a hacer. ¿Ya? Es muy difícil que lo haga y que genere y que busque el tiempo. Un día domingo no me voy a quedar probablemente escribiendo en la mañana porque voy a favorecer que prepare un rico almuerzo para que comamos todos en casa. Entonces, sí, el tema del cuidado es un tema relevante, pero como eso y otros factores, cómo nos hacemos cargo en la institución de trabajar con ello también. No solamente darnos espacio para un concurso para que postule porque ya vengo con las dificultades para hacerlo. Perfecto. Muchas gracias. Jerome, perdón, no sé cómo pronunciar tu nombre, pero tú tienes levantada la mano para hacer una consulta y luego Mauricio. Sí. Hola, sí. Jerome Sáenz. Jerome, perdón. Gracias. Muy entretenidas ambas exposiciones. De la primera, lo que me preguntaba un poco era cómo se había concluido que era más difícil, o eran más críticos los revisores, si es que usaban revisiones doble ciego, o quizás no, que no lo usan. Entonces, porque si la crítica del revisor, él no sabe el género de la persona a la que le está revisando, quizá hay el rol del editor el que hace pesar más una revisión crítica que otra, cuando el editor sí sabe que el autor o más terrible todavía. Pero sí me quedo como la duda sobre si esa investigación se refería a investigación de ciego o había otro contexto que quizás no entendí. Y lo otro es aprovechar de preguntar por el rol de colaboración que tenemos los editores y que tienen los revisores también, porque en el fondo, yo me acuerdo, yo he investigado, pero, cuando dijimos tenemos una treintena de publicaciones, pero una de las primeras publicaciones que nosotros enviamos, bueno, los revisores fue así como casi saca un hacha y nos corta la cabeza, porque no podía decir una cosa, pero más así como que uno lo sintiera sentir más insignificante, y especialmente cuando estaba empezando la carrera, ¿no? De investigación. Entonces, también como editor me he dado cuenta que hay revisores que se dan el trabajo de hacer comentarios a sabiendas que incluso si se sugiere un rechazo del artículo, pero se dan el tiempo de sugerir cosas que puedan mejorar la idea o que puedan mejorar en el futuro en otro artículo el autor-autora. Pero hay otros que me parece que están dedicados a solamente enseñar las fallas que tiene el artículo. Entonces, creo que esas dos miradas son distintas, porque la primera nos permite construir ciencia, porque la idea es construir ciencia, no queremos construir una élite. O quizás sí, no sé, pero me parece que construir ciencia, lo que decía la segunda expositora, tiene que ver también con el acceso abierto, con la revista que podemos trabajar desde el punto de vista de la gratuidad. No somos todas las que quisiéramos, pero eso también tiene un costo, porque si no hay un apoyo de una institución, ¿cómo se financia la revista? Ahí es un tema, ¿no? Ese es mi comentario. Gracias. Bien. No sé si Karim quiere responder al colega o Brenda. ¿Algún comentario? Yo creo Bueno, que Karine es más pertinente para la pregunta. o Perfecto. sea, como quieren. También, si quieren, o podemos recoger las otras preguntas, veo la manito de Mauricio también levantada, como prefieran. Yo puedo Ya. esperar a que respondan primero, no hay Ya, problema. Bueno, vale, vale. todos lo esperamos. Bien, Ya. gracias. Ya, Bueno, Karim, gracias. lo que tiene que ver con los sesgos de los editores,
efectivamente son sesgos de los editores, porque tú entendiendo que acá lo que se revisó fue toda la base que estaba disponible con la identificación, recién tú tienes la identificación cuando tú envías la revista y tienes estas plataformas, ¿cierto?, donde tú marcas tu identificación de género. Pero se entiende que luego el texto en sí mismo va a ser un texto que va a ser revisado por esta estructura doble ciego que es anónima, ¿no? Ahora, anónima entre comillas, porque en áreas del conocimiento que son muy pequeñas, todos nos conocemos, ¿no? Entonces, no es tan difícil tampoco rastrear quién es la persona que está trabajando en tal o cual línea de investigación, cuáles son sus publicaciones previas. Lo digo para el universo también de revisores, porque los revisores son también quienes están publicando, ¿no? Entonces, es el mismo. Y ese grupo tiene ciertas características, o sea, donde ya existen discriminaciones que en principio yo lo diría, no es, o sea, acá lo hablamos de género, pero también uno podría encontrar otros tipos de discriminaciones dependiendo del lugar de origen. Sabemos que hay universidades del norte que tienen mucha más visibilidad, las mismas publicaciones, los trabajos de investigación, que la gente que viene a trabajar desde las universidades del sur. Lo digo específicamente, temáticas como Latinoamérica, por ejemplo, no tienen los mismos espacios de publicación que otro tipo de temáticas donde sí tú tienes acceso, donde tienes una cantidad de revistas más amplia y puedes tener más espacio para publicar, ¿ya? Entonces, básicamente, los tiempos de demora solamente podrían identificarse respecto a los editores, que son quienes tienen el primer ingreso, ¿no? Entonces, lo que quiere es ojos más críticos, porque el indicador es la devolución, ¿cierto?, de los comentarios, ¿ya? Mm. Y ahí sí se observa que hay mayor tiempo de los trabajos asociados a mujeres. Y, y como les digo, incluso uno podría ver otros indicadores como tasas de rechazo, por ejemplo, asociados a los géneros, pero también a las temáticas o a las metodologías que se están utilizando. Entonces, hay sin duda un sector que va a tener, y después, bueno, entra toda la discusión que ya que mencionó Brenda también, ¿no? De las dinámicas, porque por un lado están las revistas de acceso abierto, ¿no? Todas estas de recursos comunes que ahí uno diría, bueno, en ese caso, no debería existir este doble negocio, porque de todas maneras, si tú vas a publicar, por ejemplo, con gráficos, con colores, dependiendo varias categorías, es lo que te va a cobrar probablemente la revista para la calidad de esa publicación, versus además que tú tienes que pagar para ese proceso, también la revista está cobrando a esa revista, ¿ya? Y entonces, claro, pues Claro. ahí hay un mercado que también uno tiene que mirar críticamente y sabemos que el día de hoy, o sea, esto es algo que sabemos, porque que hay revistas que tienen estos conceptos amplios donde la gente paga para tener la publicación en, o sea, eso existe ya hace años justamente a propósito de que los fondos concursables te exigen estar dentro de tener estas publicaciones indexadas y además que correspondan a los Q1, o sea, con un ranking también al interior de las revistas. Entonces, sabemos que hay revistas donde es más fácil tener una publicación, revistas de ventana abierta, o sea, hay el mercado, yo creo, finalmente los sistemas de validación de las investigaciones, los sistemas de financiamiento de las investigaciones generan este mercado que tiene todas las irregularidades, asimetrías, además de acceso a la información, porque además convengamos que es un trabajo buscar la revista donde publicar, donde tienes alguna probabilidad de que el artículo sea aceptado. O sea, no es solamente crear el artículo, sino que además buscar dónde lo vas a insertar. No sé si te respondí con eso, Jerome, o si hay algo que queda pendiente. A lo mejor lo de No, la sí, muchas gracias. colaboración que generaste, pero bueno, por eso te digo, la parte de las redes de colaboración también están asociadas a estos mercados. Entonces, hay grupos que colaboran muy bien.
Sí, muy cuestionado Gracias. actualmente el proceso editorial de algunas revistas, sobre todo cuando hay asociados pagos, ¿ya? Y en particular ahora también los revisores, que ellos realizan el trabajo ad honorem en revistas que sí generan pago y bueno, hay todo un cuestionamiento respecto a ello. Mauricio, ¿ahora nos puedes compartir tu pregunta? Hola, muchas gracias, Ingrid. Eh, a ver, partamos agradeciendo, ¿saben qué? Súper bueno que se hagan estos espacios de conversación, porque no, o sea, esto es más que nada en las salas de los cafés, en las universidades, y casi nunca nos ponemos a conversar entre las universidades de estas cosas. Y que hayan mostrado algunos datos, o sea, son cosas que uno más o menos intuye, ¿ya? Pero es bien distinto intuir a saber, ¿ya? Eh, y yo creo, miren, a ver, yo soy matemático, entonces estoy de la vereda de la gente un poco rara, de esos que, como se mencionaba hace un ratito atrás, es un grupito tan pequeño de personas que están trabajando en esta área, al menos en Chile, que todos nos conocemos, estamos todos cruzados, y la verdad es que más o menos todo se publica en inglés, se publica para afuera. Yo soy editor de una de las dos revistas de matemáticas de Chile, ¿ya? Y que, como casi no cuenta para el Fondesit, casi ningún chileno publica en en una de las revistas chilenas de matemáticas, porque cuentan muy piojentamente para el Fondesit, ¿ya? Y entonces, paper perdido, ¿ya? Bueno, ya, esto es la realidad de los filósofos, es la realidad de un montón de otras áreas, que son áreas chiquititas y en otras disciplinas no se da tanto. El tema es que, si se acuerdan, la adjudicación de Fondesit del año, bueno, la última adjudicación de Fondesit, cuando se hace la desagregación por género, matemática fue la peor, ¿ya? Porque tuvimos de todos los Fondesit una mujer, ¿ya? Que a todo esto es profesora de mi universidad, yo soy de la UFRO, ¿ya? Así que, bueno, por lo menos un factor de orgullo. Pero en el análisis del tema de género, eh, faltan datos, porque estas faltas de transparencia como un poco naturales que tienden a darse en estas situaciones, eh, no me permiten concluir de manera categórica ciertas cosas. Por ejemplo, ¿cuántas mujeres postularon? Eso realmente los que lo saben es el grupo de estudio, ¿ya? Y nosotros no tenemos ese dato. Y ambas situaciones son complicadas, porque si están postulando súper pocas mujeres al Fondesit, la pregunta es ¿por qué están postulando tan pocas? ¿Ya? Y si postularon muchas y no quedaron, ¿por qué no tienen los antecedentes curriculares como para ganar? ¿Ya? Entonces, a ver, puede haber sido que postularon 5 mujeres y quedó una, y entonces es una tasa de aceptación del 20% por género, ¿ya? Que puede que sea mucho mejor que la de hombres. No creo, honestamente, no lo creo, pero no lo sé. Y entonces a mí me gustaría, ¿ya? Así como llamar a la gente que está por acá dando vueltas de news, que me transparentaran datos adicionales. A ver, no tienen para qué dar los nombres, pero en el análisis por género necesitamos saber más, porque en una de esas estamos frente a situaciones que son súper profundas, del mismo estilo que estaban hablando las colegas, ¿ya? Que a lo mejor, por todas estas, el largo listado de labores adicionales de las mujeres, a lo mejor ni siquiera están postulando. Que yo creo que es más que más pasa eso, ¿ya? Y lo otro, yo creo que esto sería un buen punto de partida, con respecto a lo que mencionaban en ambas presentaciones, por ejemplo, para, hacer un análisis también de las carreras académicas, ¿ya? Me explico. ¿Cuántas profesoras titulares hay en sus universidades? ¿Ya? ¿Cuántas profesoras están en labores eminentemente docentes que, que tienen tantas obligaciones docentes, como decían en la segunda presentación, eh, que no pueden continuar con antecedentes para la carrera? Porque es típico.
que en las universidades dicen, no, en la carrera no tiene género, no tiene, o sea, es igual para todos. Pero en realidad, las inequidades que se generan estadísticamente es que hay algo intrínseco que a pesar de que no le pongas dentro de los requisitos que tengan que ser hombres, para efectos prácticos, concretos, reales, sí se están generando inequidades gigantes. Entonces, en la UFRO, por ejemplo, estamos del orden de 20% de mujeres profesoras titulares. Del cuerpo de profesores titulares, como un 20% son mujeres. Por ejemplo, no hay ninguna mujer titular en la Facultad de Humanidades. Por ejemplo, o sea, ese tipo de desigualdad y ese tipo de datos para la cabeza del matemático sería súper importante tenerlas a mano, ¿ya? Y a lo mejor este mismo es un punto de partida para empezar a compartirnos datos y hacer, por ejemplo, ya, Cruch, tengamos disponibles datos de género para poder sacar eh, conclusiones que vayan dando una mirada realista, ¿ya? Las colegas trataron de hacerlo súper bien recién, pero no está disponible la de todas las universidades. No sabemos cómo es en Santiago versus en regiones. Todos los temas de interseccionalidad, qué pasa con académicas que pertenezcan a pueblos originarios, etcétera. Entonces, creo que necesitamos refinar los datos, ¿ya? Para tener una mirada realista de algo que yo creo que va a ser harto peor de lo que pensamos. Pero hay que atacar la realidad. Sí. Eso. Gracias, Así que muchas Mauricio. gracias. En honor al tiempo, Sí. claro, lo tuyo más que una pregunta era una reflexión respecto a desde la estadística, ¿verdad? Cómo se comporta la realidad en las universidades chilenas, las universidades de Cruz o la universidad en este caso que nos convoca el CUECH, ¿verdad? Respecto al número de académicas investigadoras en relación al total y su situación. Eh, Muchas gracias. Patricia, te voy a dar la palabra inmediatamente para Sí, tú nos no, yo hacías un solo, comentario ahí, que Karin tiene datos de Cari, lo OPE, claro. sí, o sea, acá se han estado haciendo, hay datos, estudios, entiendo también que la Comisión de Género del CRUT levantó un diagnóstico sobre esta materia, pero yo solo quería aportar desde los concursos de Fondesit. Hace pocos años, recuerden, bajó una de las barreras principales que era para la postulación, que eran los años que contaban desde la maternidad, eh, eh, que se empezaban a descontar, porque claro, era muy, de alguna forma, eh, distinto en el caso de las mujeres postular a estos fondos, ¿verdad? Pasando por la etapa de la maternidad y que se les cumplía el número de años correspondiente desde la obtención del doctorado, por lo menos para los fondos de iniciación, con esta maternidad de por medio. Entonces, yo creo que hay eh, base para sustentar lo que hemos estado hablando esta tarde, y eso se manifiesta en que se han tomado estas medidas. No es algo que se nos ocurra así como intuitivamente, sino que eh, efectivamente en alguna medida se ha tomado algún tipo de conciencia sobre eso. Eso no era ese aporte que yo creo que datos deben haber en alguna medida, no tal vez con la precisión, pero hay algunos datos que, como dice Mauricio, sería muy bueno analizar tal vez con más detalle. Imagino que esta comisión de género está trabajando en ello. Eso, tal vez Karin tiene más antecedentes que ella es más especialista Sí. que yo en esta materia. Es un desafío y tema para siguiente investigación. Sí, bien. Bueno, le damos las gracias a nuestras ambas expositoras, ¿verdad? Karin, Brenda, sobre sus excelentes exposiciones. Sin duda deja instalado una temática que hay que seguir profundizando, desarrollando y un desafío para no solo las universidades del CUECH, ¿verdad? Sino del CRUT en general. Así que gracias a todos todos y todas por su asistencia y los esperamos en una siguiente oportunidad. Muchas gracias.
Gracias. Muchas gracias a todos. Chao, Chao, gracias. Gracias. Gracias por la invitación. Gracias. Gracias. Atentos que el video estará pronto en el canal de YouTube. Ok. Gracias. Ok. Chao. Vale. Gracias, Karin. Gracias, Gracias. Brenda también. Gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias.